Shalom, estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de Torá. En esta ocasión estudiaremos la Parashá Jucat, en mi opinión la porción más triste de la Torá, porque en ella leemos sobre la muerte de la profetisa Miriam, el pecado de Moshe y Aarón, que termina en la sentencia de no poder ingresar a la tierra prometida, y finalmente también la muerte de Aarón. Pero como siempre vamos empezar con un poquito de humor, esta vez un chiste bíblico. En el monte Sinaí, mediodía, Dios le dicta a Moshe sus mandamientos y uno de los mandamientos que le dicta es: no enviarás audios de WhatsApp más de 15 segundos. ¿Qué? Dice Moshe. Perdón, me confundí. Esto es para más adelante. Sigamos, quinto, no matarás. Bueno, hay personas que hacen audios muy largos y bueno, pareciera que también en la intención de Dios estaba que eso no lo hiciéramos, pero bueno, era muy avanzado para la época. Luego de este breve chiste como para romper el hielo, vamos a continuar con la clase. Todos los exégetas lidian con la cuestión de definir la naturaleza del pecado de Moshe y Aarón. No es algo que está muy claro en la Biblia. Respecto a eso, el Rambam declara que este asunto es uno de los grandes secretos ocultos en los misterios de la Torá. Vamos a intentar avanzar sobre este misterio y para eso vamos a analizar el texto que se encuentra en Bamidbar, capítulo 20, versículo 12, que dice así: sin embargo, Hashem les dijo a Moshe y Aarón: por no haber tenido fe en mí para santificarme en medio de los israelitas, no serán ustedes quienes hagan ingresar a esta comunidad a la tierra que yo les he entregado. Y respecto a ese texto, las preguntas que vamos a intentar responder son las siguientes. Primero, ¿cuál fue el pecado de Moshe y Aarón? Segundo, ¿a qué se refiere el texto cuando dice que no tuvieron fe y que no santificaron a Hashem? Y tercero, ¿qué relación tiene el pecado con la sentencia? Porque a simple vista parece que el error es pequeño, pero la sentencia es muy grande. Empecemos con el comentario de Rashi. Rashi dice lo siguiente: si en lugar de golpear a la roca, Moshe hubiese hablado, el pueblo habría podido razonar diciendo: si una roca inerte, que no requiere del sustento diario de Hashem, tiene el don de obedecer su orden en cuanto a sacar agua de sí misma, ¿cuánto más debemos obedecer nosotros? Es decir, según Rashi, el pecado de Moshe fue que al golpear la roca, evitó que el pueblo se arrepintiera. Si él hubiese solo hablado con la roca, entonces el pueblo podría haber reflexionado respecto a su rebelión y hubiese hecho teshuvá, se hubiese arrepentido. Continuamos con Nachmanides. Nachmanides agrega al comentario de Rashi diciendo que la frase "no tuvieron fe en mí" no debe entenderse como que Moshe y Aarón eran carentes de fe a nivel personal. Más bien se le debe traducir de la siguiente manera: porque no han hecho que ellos crean en mí, es decir, no han hecho que el pueblo crea en mí, tenga fe en mí. Es decir, si Moshe hubiese realizado su cometido correctamente, hablándole a la roca y no golpeándola, hubiera generado en el pueblo que observaba a Moshe una mayor fe en Dios. Parece ser que tanto Rashi como Nachmanides consideran que es pecado cuando nuestras acciones limitan que otros crezcan en fe hacia Dios.
Es decir, que cada uno de nosotros deberíamos pensarnos como un rollo de Torá abierto, donde todos aquellos que nos ven pueden inspirarse para acercarse a Dios. Veamos qué es lo que reflexiona el Rebbe de Lubavitch. El Rebbe genera un giro interpretativo, diciendo que Moshe era consciente de su acto. Él sabía cuál era la roca a la que debía hablar, pero a fin de salvar el honor de Israel, prefirió hablarle a otra roca y luego golpear la correcta para extraer agua. Moshe sabía lo que significaba desobedecer la orden de Hashem, pero estuvo dispuesto a ser castigado antes de herir el honor del pueblo. Si hubiese hablado a la roca y ella obedecía inmediatamente sacando agua, eso hubiese contrastado la actitud rebelde del pueblo, derivando en un posible juicio divino. Y por eso, para salvar el honor de Israel, Moshe golpeó la roca a sabiendo de sus consecuencias. Para el Rebbe de Lubavitch, la actitud de Moshe es la actitud de un genuino líder que prioriza el bienestar del pueblo por sobre el suyo. El Rebbe realza el liderazgo de Moshe diciendo que su pecado fue adrede para librar al pueblo de un castigo masivo. Él se sacrificó priorizando el bien de la comunidad. Veamos qué dice el Rambam. El Rambam dice que el pecado de Moshe fue enojarse. Al amonestar al pueblo, insatisfecho, que estaba insatisfecho el pueblo, él les dijo: escuchen, rebeldes. Y este pecado de enojo se agravó porque el pueblo asumió que todo lo que Moshe decía era reflejo de la voluntad de Dios. Si Moshe estaba enojado con ellos, entonces significaba que también Dios estaba enojado con ellos. No obstante, en el pasaje no se percibe enojo por parte de Hashem. Es decir, que el enojo de Moshe no reflejaba el enojo de Dios, pero sí el pueblo lo interpretaba así. Por lo tanto, cuando Moshe se enojó, es como que dio un mensaje acerca de Dios incorrecto. Y finalmente les traigo otro comentario. Este no encontré quién lo expresaba, pero es muy conocido. Y dice que las palabras claves se encuentran en la pregunta retórica que Moshe le hace al pueblo. ¿De esta roca hemos de extraer agua para ustedes? Es decir, la pregunta implica que Moshe y Aarón tenían el poder. Deberían haber dicho: de esta roca Dios sacará agua para ustedes. Pero en vez de eso, dijo: de esta roca hemos de extraer, es decir, extraer nosotros agua para ustedes. Y eso explica por qué Dios le dijo luego que no habían santificado su nombre en medio de la congregación. Ahora, para tener un enfoque más literal, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a armar dos listas. Se le llama lista de contrastes, es decir, una lista con los pasos que Dios le ordenó a Moshe y Aarón, y otra lista donde vamos a contrastar lo que efectivamente hicieron Moshe y Aarón. Entonces lo vamos a comparar y vamos a ver dónde ocurrió el pecado o cuál es el error del que habla la Torá. Bueno, acá yo ya agregué la primera lista, que es la lista de órdenes que Dios le presenta a Moshe y Aarón para hacer. La primera es que Moshe debía tomar el bastón. La segunda, que Moshe y Aarón debían congregar al pueblo. La tercera es que Moshe y Aarón debían hablarle a la roca. La cuarta, que Moshe debía sacar agua de la roca. Y la quinta es que Moshe debía dar de beber a la comunidad y ganado.
En una segunda lista tenemos la acción realizada. La primera es que Moshe tomó el bastón. La segunda, Moshe y Aarón congregaron el pueblo. La tercera, Moshe habló al pueblo reprendiéndole. La cuarta, golpeó la roca 2 veces para extraer agua. Y la quinta, la comunidad y el ganado tomó agua desordenadamente. Ahora vamos a contrastarlo. Los 2 primeros puntos están correctos, es decir, Moshe debía tomar el bastón. Efectivamente, Moshe tomó el bastón. El segundo, Moshe y Aarón debían congregar al pueblo. Efectivamente, Moshe y Aarón congregaron al pueblo. Y a partir del tercer punto ya empiezan podemos ir viendo las diferencias. Moshe y Aarón debían hablarle a la roca. Moshe habló al pueblo reprendiéndole, es decir, no habló la roca, sino el pueblo. Cuarto, Moshe debía sacar agua de la roca y vemos que golpeó la roca 2 veces para extraer agua. Y quinto, Moshe debía dar de beber a la comunidad de ganado, pero en vez de eso lo que ocurrió es que la comunidad y el ganado se agolparon y tomaron agua desordenadamente. Bueno, ¿cuál fue el pecado de Aarón? ¿Qué es lo que podemos ver que hizo Aarón que no corresponde a lo ordenado por Hashem? Bueno, el primero que vemos es que Aarón no le habló a la roca. En el punto 3 leemos que Moshe y Aarón debían hablarle a la roca. Sin embargo, Moshe habló al pueblo reprendiéndole, es decir, Aarón no le habló a la roca. Un pecado de omisión. Y segundo, Aarón no corrigió a Moshe cuando golpeó a la roca. Y el texto es bastante descriptivo. Dice que Moshe levantó su mano, golpeó la roca y otra vez golpeó la roca. Es decir que Aarón tuvo 3 oportunidades para reprender a Moshe y no lo hizo. Primero cuando levantó su mano, es decir, allí lo podría haber detenido. La segunda vez cuando golpeó por primera vez la roca, Aarón podría haberlo reprendido diciendo deja de golpear. Y sin embargo, Moshe golpeó nuevamente la roca, es decir que Aarón tuvo 3 oportunidades para corregir a Moshe y no lo hizo. Y el pecado de Moshe fue efectivamente, como lo vemos en la lista de contraste, no seguir las instrucciones divinas tal cual como le había sido indicado. Por lo tanto, el texto cuando dice no tuvieron fe en mí, se refiere a que no hicieron finalmente lo que Dios les ordenó. Y cuando el texto dice no me santificaron en medio de la congregación, quiere decir que tampoco el resultado estuvo acorde a la armonía del orden divino. La idea era que luego de que sacara la roca agua, Moshe debía darle de beber a la comunidad de una manera ordenada. Sin embargo, lo que ocurrió es que todos se agolparon y tomaron agua desordenadamente. Y esto no santificó el nombre de Dios. No expresó el carácter el carácter de orden que tiene Hashem y que desea Hashem para su pueblo. ¿Y qué relación tiene el pecado con la sentencia? Nos falta responder. Y es lo siguiente, puesto que la prueba era respecto al liderazgo, y eso lo deducimos porque Dios le ordena tomar el bastón a Moshe, pero solo para exhibirlo, porque no debía utilizarlo. Y su acción es reprobada porque utilizó el bastón. Se le castigó tanto a Moshe y a Aarón con dejar de liderar a la generación joven que ingresaría a Eretz Israel.
Es decir, la prueba era sobre el liderazgo, por lo tanto, la sentencia es sobre el liderazgo. Pero todo esto nos enseña más de Dios que de Moshe y Aarón. El hecho de que el texto no sea claro en relación a su pecado nos enseña del cuidado de Dios hacia la corrección de sus hijos. Si hemos pecado, que de seguro lo hemos hecho, Él no pretende señalarnos ni exponernos, sino que trabaja nuestro carácter en privacidad. También así deberíamos hacer nosotros con nuestro semejante. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad. Con la ayuda de Dios nos veremos muy pronto.